Pensé que estaba destituida, digo, en algún momento ya está. Hasta acá llegamos. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Qué bueno ver esta sala. Gracias por estar sábado por la mañana. Muchos viajaron especialmente, así que es una felicidad que hayan hecho esto. Recién decía en uno de los grupos de los paneles que se estaban desarrollando que la verdad es que sé que les aseguro que lo sé, lo difícil que es moverse por este país en todos los términos, organizarse, logística, costos, así que es sumamente valioso que hoy haya colegas de todo el país y estudiantes de periodismo y comunicación de todo el país participando de este encuentro. Bueno, 2 o 3 cositas que voy a decir y los voy a dejar con Juan Pablo. Uno de los trabajos centrales que llevamos adelante desde FOPEA tiene que ver con el monitoreo de libertad de expresión. El monitoreo de FOPEA tiene algunas características muy particulares, distintivas de otros esquemas que también miden incidencia o ataques de libertad de expresión en el país. El nuestro se desarrolla, y esta es la característica central, con periodistas, monitores que trabajan en terreno. Es decir, FOPEA tiene en cada provincia del país periodistas que hacen relevamiento, reciben denuncias sobre ataques a la libertad de expresión. Tenemos un esquema en el que ese periodista, con un trabajo protocolizado, hace ese relevamiento, se deriva esa situación a una comisión de monitoreo que integramos 4 integrantes de comisión directiva, más algunos de los socios que son muy experimentados, tienen trayectoria en el trabajo de monitoreo, y se evalúan los casos. Hay diferentes modos de intervención. En algunos casos, ustedes verán seguramente en nuestras redes sociales y en nuestro sitio, comunicados donde visibilizamos, expresamos diferentes, depende de la situación, digo, repudios, rechazos, preocupación, solidaridad, ¿no? En otros casos, a veces lo que se hace y no es tan visible es intervenir, llamar en muchos casos a los agresores o intervenir hablando con quienes resultan víctimas de estas situaciones para ver de qué manera nosotros podemos acompañar en esas situaciones puntuales. Por caso, digo, como este 3 de mayo presentamos nuestro informe anual y presentamos nuestro sitio, que ahora Juan Pablo les va a contar, pero básicamente lo que planteamos allí también estuvo, cada año tenemos particularidades en este país y en los modos de ataque. Este año, el informe del año pasado focalizó mucho sobre la situación de Rosario, donde tuvimos una activa presencia. El año pasado hicimos 2/3 misiones. Yo estuve hace 10 días también repasando y acompañando a los colegas en el lugar, viendo cómo se está trabajando, ¿no? Todo este trabajo que hace el monitoreo de libertad de expresión de FOPEA se replica también en otros espacios. Por ejemplo, la red Voces del Sur, que integran 14 entidades latinoamericanas, FOPEA es la representante en Argentina, y ponemos en común justamente estas situaciones y las visibilizamos finalmente en un informe que se llama Informe Sombra, que se presenta también cada 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Este año se presentó en Nueva York, el año pasado, bueno, se va presentando en diferentes lugares del mundo. De esta manera nosotros mostramos a Latinoamérica y desde Latinoamérica al mundo cuál es la situación de la libertad de expresión en Argentina. Trabajamos asistidos también de manera solidaria por una red de defensa legal, también con abogados en diferentes provincias del país, y esto lo que nos aporta es, bueno, justamente, ¿no?, la mirada técnica, legal, para poder avanzar también en nuestras intervenciones. Hasta ahora, FOPEA tenía y tenemos, de hecho, nuestro sitio al que ustedes pueden acceder cada vez que lo necesiten, porque además tenemos información constante. Y ahora lo que tenemos además es un sitio específico para visibilizar nuestro trabajo de monitoreo. Y una vez contado todo esto, va a ser el caballero el que les va a contar de qué va el nuevo sitio de monitoreo. Bien, Lucas, ¿podemos poner el sitio? Bueno. Buenos días a todos. Gracias por venir, por participar de este congreso. Qué hermosa comunidad que formamos. Qué bueno que haya muchos futuros periodistas y comunicadores acá presentes. Esa es la parte linda que tiene FOPEA, ¿no?, de poder juntarnos y compartir estos espacios. La parte fea, digamos, por llamarlo de alguna forma, es que el periodismo es una profesión en riesgo y de riesgo. Y por eso FOPEA tiene el monitoreo de libertad de expresión. Es una profesión... Como les decía, ahí va. Vamos de nuevo. El periodismo es una profesión de riesgo
y en riesgo. Mientras nosotros estamos acá reunidos, mientras nosotros diseñábamos este sitio nuevo, en Rosario baleaban una radio, en Misiones prendían fuego una radio, en otras provincias acosan a periodistas judicialmente para callarlos, y el trabajo de monitoreo es reflejar todos estos acosos a la prensa, estar presentes y poder asistirlos, y por eso existe el monitoreo de libertad de expresión. Hasta el 3 de mayo de este año, FOPEA no tenía un sitio donde pudiera reflejar todos estos ataques. Entonces, por eso creamos este sitio, que en realidad para nosotros es una herramienta que tiene varias funciones. La primera es permitirle a nuestras audiencias, a nuestros socios y a nuestros colegas que puedan reportar casos de ataques a libertad de expresión, porque si nosotros no sabemos de los casos, no los podemos incluir en el monitoreo. Entonces es muy importante en este caso la denuncia para poder activar los protocolos del monitoreo. Entonces, en el nuevo sitio de FOPEA, una de las primeras acciones que se pueden hacer es reportar un caso. Y eso lo necesitamos para que cada vez podamos mostrar mejor qué es lo que pasa en Argentina. El botón de reporte de casos los va a llevar a un formulario de Google y ahí van a poder completar rápidamente pequeños detalles de la agresión que quieren denunciar. Cuándo fue, cómo fue, con quién nos podamos contactar para profundizar sobre el caso. Y es súper importante, digamos, este insumo para nosotros poder activar el protocolo de monitoreo. Por otro lado, el sitio también tiene la banda esta que está debajo del cabezal, que es donde nosotros vamos publicando los comunicados que vamos sacando. Se publica en orden cronológico inverso, los últimos 3, y se pueden navegar hacia la derecha. Pero una de las novedades que tiene nuestro sitio de monitoreo es que hasta el 3 de mayo de este año nosotros no teníamos una herramienta para mostrar a dónde se ataca a los periodistas en Argentina. Teníamos el mapa, pero teníamos que esperar un año a que se presentara el informe de monitoreo para poder mostrarlo. Ahora vamos reportando las agresiones a los periodistas prácticamente en tiempo real. ¿Por qué prácticamente? Porque el monitoreo tiene un protocolo en el cual no publica una agresión, digamos, apenas se denuncia o apenas se reporta. Tiene que cumplir con un montón de protocolos, digamos, para chequear la información y después poder publicarla. Entonces, nuestro sitio de monitoreo ahora tiene este mapa en el cual reflejamos los casos de ataques a la prensa y a periodistas en Argentina. Se puede navegar el mapa, mientras más casos concentra una provincia de agresiones, más grande es el círculo de la provincia. Y acá pueden ver, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, que ya en 2023 hay 13 casos registrados de ataques a la prensa. Y lo que nos preocupa a nosotros en este momento como FOPEA es Rosario, que tiene un volumen menor de periodistas, menor de medios, y sin embargo está ahí con 6 casos de ataques ya registrados a la prensa. Es muy delicada la situación de Rosario. Entonces nosotros a través de este sitio podemos ir mostrando cómo evolucionan esos ataques a la prensa en el territorio. Y además podemos ver, por ejemplo, qué tipo de agresión es. En este caso, bueno, y pasa siempre, ¿no? Las agresiones físicas, psíquicas o materiales son las más recurrentes. Y después tenemos otro tipo de agresiones, como el uso abusivo del poder estatal, dificultades de acceso a la información pública, agresiones con el uso de normas vigentes, censura indirecta. Bueno, son todas las categorías que tiene el monitoreo para ir clasificando las agresiones. También pueden ver cuáles son los tipos de agresores que usualmente atacan a los periodistas. Si nos posamos sobre una parte de la rueda, vamos a ver, por ejemplo, que los individuos, en casos personales, digamos, es un 14% de los casos, de los 42 que ya llevamos reflejados este año. Esto, por ejemplo, es el 12% de las agresiones son por parte de funcionarios nacionales, el 10% por funcionarios provinciales, el 10%, y acá impacta Rosario, el crimen organizado. Entonces, todas estas cuestiones es la que refleja el monitoreo de libertad de expresión. Y el sitio, y esto está muy bueno porque pretendemos que también sea un sitio a escuela,
que nivele la conversación para que todos podamos, cuando hablamos de ataques a la prensa, sepamos que estamos hablando de lo mismo y con la terminología necesaria. Entonces el sitio tiene un glosario sobre libertad de expresión, específicamente sobre libertad de expresión, en donde explicamos definiciones claves que están relacionadas con la libertad de prensa, una biblioteca a la que pueden acceder a normativa relacionada a libertad de prensa y a libertad de expresión. Y tenemos también algo muy importante que son el equipo de monitoreo, ¿no? ¿Quiénes son nuestros monitores? Estos corresponsales que les mostraba Paula, que mencionaba Paula, que trabajan en las provincias corroborando, reportando casos también. Entonces, si ustedes tienen una duda o quieren hacer una denuncia, pueden entrar al sitio de monitoreo, ver cuál es el monitor de la provincia de ustedes y si pasan el mouse por el monitor, tienen un dato de contacto y una pequeña bio. Entonces, bueno, básicamente los queremos invitar a que profundicemos esta relación que tenemos. Estamos acá, formamos una hermosa comunidad, como les decía, de periodistas y comunicadores, y nos necesitamos a todos, no solo para formarnos, sino para defender al periodismo. Y a través de las denuncias nosotros podemos conocer más casos y podemos implementar más y mejores acciones. Así que están todos invitados a revisar el sitio, hacer denuncias y sacarse dudas y contactar a los monitores si lo necesitan. Un dato que quiero agregar es, el monitoreo interviene en los casos en los que se entiende hay una amenaza a la libertad de expresión. No importa que sean socios de FOPEA, ¿se entiende? Es para agresiones a periodistas, no solo socios de FOPEA. Esto puede resultar, a veces no se entiende bien, por eso la es periodistas en ejercicio, ¿no? Periodistas en ejercicio. Y en realidad lo que nosotros monitoreamos es justamente el ejercicio periodístico atacado, ¿no? Desde ese lugar, digo, ¿no? O el periodista atacado en ejercicio periodístico, digamos. Pero es importante, en este caso están los monitores y están sus puntos de contacto, y si en alguna de las provincias, y acá hay gente de muchas provincias, detectan un caso, tienen referencia, ese es el valor del sitio, reportarlo directamente, y nosotros ponemos en marcha nuestro esquema interno de trabajo, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, también otra cosa que quiero que vean del sitio es que hay una explicación de cómo funciona el monitoreo y cómo actúa, porque el monitoreo no, como les decía, no toma las denuncias y las publica, sino que hay un protocolo y un patrón de casos para clasificar e incluso para informar. Entonces tenemos en el sitio de monitoreo de libertad de expresión también un apartado en donde explicamos cómo funciona el monitoreo y cómo clasificamos los casos de las agresiones. Entonces esto está disponible en la sección patrón de casos y estos son los 10 tipos de clasificaciones que tenemos de agresiones a la prensa y están explicadas todas. Así que bueno, los invitamos a que entren al sitio, lo investiguen, lean, se informen y aprendan sobre libertad de expresión porque lo necesitamos como periodistas para fortalecer la profesión. Y si conocen de algún caso de periodistas, usen el formulario y reporten los casos. Bueno, y finalmente que sean parte de FOPEA, porque todo esto se hace, como les decíamos, con un enorme esfuerzo y necesitamos ampliar nuestra comunidad de periodistas que integran FOPEA. Así que el Foro de Periodismo Argentino tiene su sitio, ustedes pueden asociarse, pueden contactar a socios que sean conocidos para los avales, nosotros tenemos un esquema que allí está explicado y de esa manera entonces ingresan. Pero es muy importante que el valor de las organizaciones está centrado en cada uno de los que las construyen, de los que forman parte. Así que es muy importante que sean parte de esta organización de periodistas que tenemos un espacio muy puntual de trabajo, muy claro, una misión muy clara y que queremos preservar, pero tenemos que hacerlo entre todos y todas. Esta mañana preguntábamos, pero éramos muy poquitos, o menos que ahora, ¿cuántos socios había en la sala? Que levanten la mano cuántos son socios de FOPEA en la sala. Bien. Bueno, falta todo el resto. Más que invitados todos a asociarse a FOPEA, ¿no? Necesitamos fortalecer esta comunidad porque haciéndose socios a FOPEA no solo contribuyen a que la organización se sostenga, sino que se sostengan estos espacios y a que se sostenga el monitoreo de libertad de expresión. Entonces, para proyectarnos a futuro, digamos, como organización formadora y defensora de periodistas, necesitamos que formen parte
y que se hagan socios. Muchas gracias, los dejamos. Gracias por su tiempo.